Jóvenes, ya son las 9 de la noche. ¿Desean que sigamos en la clase o quieren que yo les pueda ayudar a ustedes tal vez en las tareas o en alguna inquietud que tengan y lo haríamos por WhatsApp el día de mañana? Pongamos un horario el día de mañana si es que gustan esa opción o la otra que continuemos. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, yo estoy de acuerdo con lo que digan los demás compañeros. Ya, por favor, me gustaría que se expresen, muchachos, porque ya son las 9:05 y no sé si es que tal vez tienen otras obligaciones o alguna otra cosa que hacer. Yo comprendería esa situación y estaría mañana dispuesto a trabajar en las 2 horas que tenemos de atención, ¿sí? Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues me enviarían al WhatsApp y yo les respondería en ese momento, el día de mañana. Esa es una opción. La otra sería que nos quedemos aquí eh, hasta culminar esta partecita nada más y con eso pues ya quedaría liquidada la clase el día de hoy. Sin embargo, ustedes tienen ese derecho de las 2 horas mañana y así hoy ya haremos la clase, pues mañana yo les explicaría lo que faltaría por vía WhatsApp. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Yo no tengo ningún inconveniente que continúe. Gracias, Yo Juan. tampoco, ingeniero. Si es que hay que continuar, no hay problema. Gracias, Luis. Si el resto está de acuerdo, por favor, si no quieren expresarse, con que levante la manito desde el Zoom es suficiente. Que continúe, está bien, profe, gracias. Ok, perfecto, entonces. Gracias, Carlos. Continuamos. Gracias, gracias. Vamos, entonces, revisemos nuestro material de aquí, ¿no? Muy bien, entonces, voy a darles algo muy resumido que es la esencia y esto les va a servir más que revisar toda la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, cumplimos ciertas propiedades, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente nosotros a lo que nos interesa en este módulo, ¿sí? Perfecto, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, un problema, ¿sí? De aplicación de lo que son los límites. ¿Cómo podemos nosotros revisar, ya? Entonces dice, cuando la longitud de una banda elástica es 1 centímetro, produce una fuerza de 4 newtons. Si su longitud es de 3 centímetros, produce una fuerza de 9 metros. ¿Cuál es la razón de cambio de la fuerza con respecto a la longitud? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tratamos límites, hablamos de una variación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, la variación está representada por este triángulo que nosotros le vemos ahí, ¿no? Tiene su significado. En matemáticas ese triángulo significa variación. Este triángulo de aquí es una variación. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poner, ¿sí? Que nos encontramos inicialmente en el punto 1, ¿sí? Entonces dice, es de 1 centímetro. Mire, es de 1 centímetro, entonces ese va a ser le podríamos llamar como el x sub 0, o sea, como el valor inicial. Y luego dice que su longitud va a llegar a 3 centímetros. Entonces nosotros tenemos que el intervalo llega hasta 3 centímetros. ¿Ya? En consecuencia, pues la función aquí, ¿no? La razón, para nosotros hallar la razón, verificamos entonces, restamos newtons de newtons y restamos centímetros de centímetros. Vamos a tener 9 newtons menos 4 newtons dividido para 3 centímetros menos 1 centímetro, que pues nos va a dar 5 dividido para 2, que es 2,5. En consecuencia, la respuesta, si interpretamos desde el contexto del ejercicio, va a ser por cada centímetro que se estira la banda, se produce una fuerza de 2,5 newtons, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso en lo que respecta a ejercicios. Vamos a ver, en cambio, esto con problemas donde usted tiene que generar el planteamiento, ¿sí? Que de esto yo creo que muy poco van a encontrar en el examen final, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a revisar, ¿sí? Los límites, pero ya con ejercicios, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos los ejemplos. Ahora sí, vamos a encontrar indeterminaciones, ¿sí? Eso es claro en límites. Así que cuando usted tenga límites, lo primero que debe hacer, ¿sí? Es factorar.
Lo lógico en límites es lo que nos han enseñado en el colegio, incluso es verificar el valor al que tiende la X y reemplazar directamente en la expresión algebraica, pero eso no aplica siempre. De hecho, lo que primero aplica sobre el reemplazo de esa X es la factorización. Entonces, al momento que me dan el ejercicio, el límite, cuando X tiende a un valor, me van a dar una expresión algebraica, me van a dar mi función, mi f de X. Eso implica que yo voy a hacer ciertos reemplazos, ¿sí? Pero ya hago los reemplazos luego de haber factorado. ¿Por qué? Porque al momento que yo factoro, yo voy a encontrar ejercicios que se van a simplificar. Y no es lo mismo, vamos a hacer un poquito más grande esto, ¿sí? No es lo mismo reemplazarle ese menos 1 directamente en la expresión de x cubo más 1 sobre x cuadrado menos 1 que reemplazarle ese valor, ese menos 1, en la expresión que tenemos acá. ¿Sí? No va a ser lo mismo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que no es lo mismo? Justamente en este ejercicio nos está explicando. Mire, si usted hace el reemplazo de menos 1 directamente en la expresión algebraica, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. En este x cubo yo le reemplazo con menos 1, ¿sí? Menos 1 elevado al cubo es menos 1. Menos 1 más 0, pues va a ser 0. Y ese 0, pues le tenemos aquí expresado. Mire, 0. Vamos a ver el denominador. X al cuadrado menos 1. Pues menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo. Menos 1 se hace 0. Y tengo 0. Cuando usted en un ejercicio tenga esto, ¿ya? Usted va a encontrarse con una indeterminación, ¿sí? Indeterminación. Esto puede pasar. Incluso luego de factorar puede pasar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no existe límite de esa función en un punto X. ¿Cuál va a ser ese punto? Cuando X tiende a menos 1. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice también el ejercicio? ¿Cómo podemos evitar que este límite sea una indeterminación? Es decir, una indeterminación. Ojo lo que estoy preguntando. Les dije que pueden ser preguntas de su banco que tienen al examen final, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo evitar la indeterminación de este límite? ¿Se puede evitar una indeterminación? Sí, correcto, sí se puede evitar. ¿Cómo? ¿Sí? Para eso nosotros aplicamos factorización. Y mire cómo se va eliminando, ¿no? Factoro yo el numerador, voy a tener, esto es la suma de un binomio al cubo, está dado por esta expresión, justamente, ¿no? Y pues el denominador, nosotros tenemos una diferencia de cuadrados. Aplicamos esos dos conceptos y ahora llegamos a factorizar. Y tenemos x más 1 por x cuadrado menos x más 1 sobre x más 1 que multiplica a x menos 1. Nosotros podemos, aquí sí podemos simplificar. Mira, este x más 1 con este x más 1. Se fue. ¿Qué significa entonces de aquí? Que yo tranquilamente he simplificado, ¿sí? Dos factores de mi función. En consecuencia voy a encontrar que mi nuevo límite cuando x tiende a menos 1 va a ser de esta nueva función que es x cuadrado menos x más 1 sobre x menos 1. Si yo reemplazo ese valor al que tiende x, que es menos 1, voy a tener menos 1 al cuadrado menos 1 más 1. En consecuencia tendré lo siguiente, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos x sería menos por menos 1, también es positivo. Entonces arriba voy a tener 1 más 1 y más 1, que me va a dar como resultado 3. ¿Sí? Abajo, en cambio, voy a tener menos 1, menos 2. En consecuencia, si divido 3 para menos 2, pues me va a quedar como resultado menos 3 medios. ¿De acuerdo? En los ejercicios que usted tiene, ¿sí? Los límites van a estar netamente de funciones en los que va a resolver. Incluso en su examen final se va a encontrar únicamente con ejercicios de límites de funciones. Pero de este tipo de funciones, de f de x, no vamos a encontrar ejercicios con funciones trigonométricas, ¿no? Sin embargo, pues sí está dentro del material para que ustedes puedan revisar una ojeadita para que esté fresco por lo menos las propiedades y los teoremas. Muy bien. Eso con lo que respecta a límites, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar
Vamos a pasar a esta partecita. Sí, de derivadas. Generalmente usted va a trabajar en derivadas. ¿Qué va a aplicar usted? Generalmente va a aplicar la derivada en un punto, o la derivada de una constante, la derivada de una suma, resta o de un producto, o cociente también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derivadas, nosotros encontramos, ¿sí? Vamos a encontrar lo siguiente, la siguiente fórmula de aquí, ¿ya? También aclaremos lo siguiente, que la derivada de una función constante confirma que la pendiente de una recta horizontal es cero. Es decir, la derivada de una constante va a ser siempre cero. ¿Cuál es la constante? Tenemos aquí. Esta es la f de x que nos piden derivar. Esta. Al momento que yo derivo el 4, la respuesta va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0. No podemos derivar a una constante. Una constante es cualquier número dentro de los reales, y eso no podemos derivar. ¿Sí? La derivada de una constante, entonces, por concepto, ¿sí? Y les ayudo de paso una preguntita que también podría estar, ¿sí? La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Y de esto, pues sí, va a tener usted también ejercicio, ¿no? Muy bien. No importa si es entero, acá, por ejemplo, tenemos una fracción, es lo mismo. La derivada, ¿sí? La derivada, la última derivada de una función siempre va a ser 0, no importa si la función esté elevada a la 1, ¿sí? Es decir, tenga exponente mayor 1 o así tenga exponente de 1.000.000, por exagerar en un ejemplo, ¿no? Siempre la última derivada de la función va a ser 0. Entonces, si lee usted una pregunta que diga, ¿cuál es la última derivada de una función? ¿Qué tiene que poner usted? 0. Va a poner 0 porque la última derivada siempre es 0. ¿Ya? Nosotros podemos calcular múltiples derivadas, es decir, van a existir derivadas infinitas de acuerdo a la función que nosotros tengamos. Generalmente trabajamos con la primera, la segunda y hasta la tercera derivada, porque son aplicaciones a la velocidad y a la aceleración, ¿sí? Entonces, dentro de la carrera que ustedes siguen, ¿no? Relacionado al tema administrativo, nosotros vamos a encontrar la derivada, ¿sí? Como la recta tangente y la recta normal también, aplicando ley de perpendicularidad, ¿sí? Cuando el ángulo forma 90 grados, obviamente, entre la normal y la recta tangente en un punto, ¿sí? Generalmente para ecuaciones de ingreso, costo, ¿sí? Déficit, superávit, ahí es donde vamos a encontrar esto. Es decir, el tema de derivadas está bastante relacionado con la ecuación lineal, que ya habíamos revisado, ¿cierto? Muy bien. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta que tenga? Muy bien. Vamos entonces a presentar un pequeño ejemplo que nos dice hallar la derivada de. Esto es un producto. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, podríamos decir que tenemos dos funciones. Que la primera va a ser f de x y que la segunda va a ser g de x. ¿Sí? Entonces, al momento que aplicamos nosotros esto, la primera derivada va a tener esta forma, miren. F' de x. ¿Sí? Siempre va a ser la primera derivada, va a ser f' de x. Entonces, pongámosle aquí, primera derivada va a ser igual a f' de x. La segunda derivada va a ser igual a f. Dos de los puntitos de las comitas que tenemos ahí, de x. Y de esa manera aplicamos nosotros el lenguaje gramatical al lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Le hemos transformado. En vez de decir primera derivada, en lenguaje matemático ponemos un apóstrofe ahí al lado de la f para llamar la primera derivada. Y ahí, pues, de acuerdo al número de la derivada, nosotros vamos ubicándole. Sí, vamos ubicándole cada uno de los apóstrofes, ¿no? También conocidos como comillas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para nosotros resolver esto, existe una tablita. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es nuestra primera función? Para nosotros derivar, vamos a poner primero un ejemplo, ¿cierto? Vamos a poner nosotros que tenemos y igual a 3x menos 5x más 4x menos 7, menos 6, ¿ya? Entonces
Entonces aquí vamos a poner nosotros un ejemplo claro. 4, aquí pongamos 2, aquí pongamos 3 y empezamos a derivar. ¿Sí? Vamos a aplicar una reglita que van ustedes a utilizar constantemente. ¿En qué consiste esta reglita? En que usted al exponente le va a bajar a que sea coeficiente, pero que multiplique el coeficiente que tiene. En este caso va a ser lo siguiente. 4 por 3. 4 por 3, x, y a esta x, pues usted le va a restar 1 en el exponente. Entonces sería 4 menos 1. ¿Sí? Siguiendo con el otro término, voy a tener menos 5, que multiplica ¿a cuánto? Aquí sería a 2. Y esto obviamente va a multiplicar a x elevado a la 2 menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, acá en cambio voy a tener signo positivo. Voy a tener el 3 que multiplica ¿cuánto? A 4. ¿Y quién me dice cuál sería el exponente de la x aquí? ¿Cuál sería el exponente de este término? Observemos nuevamente, ¿de acuerdo? A ver, vamos a estar en esta partecita. Estamos justo aquí. Este término de aquí, ¿no? Ese 4x cubo. Este 3 tiene que bajar a multiplicarle al 4. Entonces ya lo hicimos, ¿no? Bajamos el 3, lo multiplicamos por el 4. Tengo x y tengo que bajarle, a este 3 tengo que restarle 1. Entonces, ¿cuál sería el nuevo exponente de mi x en este término? 2. Correcto, viene a ser 2. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta que ya les resalté hace un momento. Para yo derivar una constante, el 6 es una constante, ojo, ¿no? Es un número dentro de los reales. Para yo derivar una constante, ¿tendré que aplicar alguna fórmula o le puedo poner directamente el valor que sale o ya no le pongo nada? ¿A qué era igual la derivada de una constante? 0. Correcto, entonces tendríamos menos 0. Entonces ahora ponemos aquí que será nuestra primera derivada. Y acá también le ponemos que nuestra primera derivada va a ser igual a lo siguiente. Tendríamos, vamos en el primer término, en esta parte, 4 por 3 sería 12, x elevado al cubo. ¿Sí? 12x elevado al cubo. Aquí tendríamos el siguiente, menos 5 por 2 sería menos 10, x elevado a la 1, porque es 2 menos 1. El siguiente término, que es el que preguntamos, pues va a ser con signo positivo, sería más 12. Y tendríamos más 12x, aquí le pusimos directamente al cuadrado, ¿no es cierto? Y el 0. Entonces, mire, como hemos encontrado la primera derivada de esta función que proporcionamos de este instante. ¿De acuerdo? Estamos aplicando una reglita, ¿no es cierto? Reglita de la cadena que implica el producto de una constante por un f de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es el producto de dos funciones. Como ya dijimos, la primera puede ser f de x, la otra g de x, pero en este caso solo nos da como que fueran factores. La solución de esto, ¿cuál es? Es aplicar los conceptos de la derivada del producto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué nos dice la derivada del producto? Vamos a verificar aquí, ¿cierto? Nos dice que escribamos la función. Perfecto. Escribimos la función. Y luego que multipliquemos por la derivada de la función, de la primera. Entonces, yo ubico mi función, 8x más 2x cubo, que está aquí. Perfecto, tengo este primer paréntesis. Y luego eso multiplico por la derivada de la misma. Sí, multiplicamos acá por la derivada de mi función que está acá, ¿no? Entonces, al momento que aplico yo la fórmula, me va a quedar f' de x es igual a la derivada con respecto a x de 8x más 2x al cubo, que multiplica 4 más 8x, más la derivada, ¿no es cierto? Entonces, ubicamos por aquí. Va a ser 4 más 8x, que multiplica 8x más 2x al cubo. Aplicando esta fórmula voy a tener lo siguiente.
¿sí? 8, ¿sí? Este 8x al momento que derivo, pues resto 1 a la x que tengo aquí, va a ser 1 menos 1, 0, me va a quedar únicamente 8. Este 2x al cubo, si yo derivo, ¿cuánto me va a quedar? ¿Qué me ayuda en esa partecita? Si derivo 2x al cubo, ¿cuánto me queda? A ver, chicos, ¿cómo era la fórmula? 6x. 6x, pero ¿qué exponente tendría? Tengo que restarle 1 al exponente. ¿Qué exponente tendría? Un 6x al cuadrado. Correcto, sería 6x elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, eso multiplicado por 4 más 8x, que es el otro factor que tengo, ¿de acuerdo? 4 más 8x. Ahora, más la derivada, ¿sí? De 4 más 8x, que va a ser 8. ¿Por qué? Porque la derivada de este 4 se hace 0. Y la derivada de 8x va a ser únicamente 8, que está aquí. Y multiplico por 8x más 2x al cubo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esa partecita que nosotros hemos hecho está expresado en factores. Vamos a resolver, ¿no es cierto? Entonces sería 8 por 4, 32. 8 por 8, 64x. 6 por 4, 24x. Y el otro sería 6 por 8, 48x cuadrado, ¿no es cierto? Más 8 por 8, 64x. Más 8 por 2, 16x al cubo. Luego ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor, eso no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Eso que acabamos de ver nosotros es la derivada, ¿sí?, del producto, que podemos ir leyendo desde aquí, ¿no es cierto? El producto, ¿sí? Lo que hicimos del ejercicio hace un momentito también está en este material de estudio que tenemos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, vamos a ir a la derivada de un cociente de funciones. La derivada de un cociente, ¿qué nos dice? ¿Sí? La derivada con respecto a x de f de x por g de x. Es decir, el producto, primero voy a derivar f de x, que es la de arriba, y luego pues la de abajo, que es g de x. Eso voy a restarle menos la derivada con respecto a x de g de x, que va a ser la de abajo, multiplicado por f de x. Y voy a dividir por, obviamente, por f de x, y eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, aquí usted, para que no, esta de aquí es la fórmula, ¿no? Esta de aquí es la fórmula con la que yo trabajo, ¿sí? Entonces usted va a decir aquí, pero mi f de x es todo esto, y le voy a reemplazar únicamente aquí. ¿Dónde está la g de x? No, la fórmula nos dice que, en este caso, f de x viene a ser el numerador, y g de x viene a ser el denominador, ¿sí? Basándonos en eso, pues vamos a poner unas flechas para que usted pueda ubicarse, ¿de acuerdo? Mire. Y ahora sí, aplicamos esa fórmula, ¿ya? El ejemplo que nos dan es este, y aquí está nuestra resolución, ¿sí? ¿Qué nos dice? Usted va a dividir con respecto a x, 3x al cubo más 2x más 5, y va a multiplicar por x cubo menos 2x más 8. A eso usted le va a restar la derivada con respecto a x, ¿sí? De x al cubo menos 2x más 8, ¿sí? Que multiplica a 3x cubo más 2x más 5. Entonces, abajo, en cambio, dice que la función que está en el denominador, sí, voy a elevar al cuadrado. Perfecto. Vamos entonces. Por favor, aquí apliquemos al álgebra lo más que podamos para simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, derivamos, sí, vamos a derivar este primer paréntesis aquí. Perdón, se puso otro emoticón. ¿Sí? 3x cubo más 2x más 5, vamos a derivar. Si derivamos, pues, y yo voy a obtener lo siguiente, ¿no? 3 por 3, me parece que este libro está mal tipeado. Sí, derivaríamos, tendríamos 9x cuadrado más 2, y multiplicado por x cubo menos 2x más 8. Acá voy a tener menos la derivada de este, que va a ser 3x cuadrado, ¿sí? Menos 2, el 5 se hace 0.
Aquí voy a tener 3x cubo más 2x más 5. ¿Ya? Ahora, yo multiplico, ¿sí? Por cada uno de ellos. Aplico propiedad distributiva en estos dos paréntesis y empiezo a multiplicar. De igual manera en este de acá, ¿no? Tanto con el un término y el otro término para que usted pueda encontrar ya el resultado. Acá abajo podríamos aplicar nosotros también el cuadrado de un trinomio. Sin embargo, pues le dejamos expresado, ¿de acuerdo? Generalmente en cálculo dejamos expresado porque en algún momento de la resolución del ejercicio se va a simplificar. Entonces aquí le dejamos expresado el ejercicio. Esta es un ejemplo resuelto de lo que es la derivada de un cociente. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el último ejemplo que analizamos de derivadas, ¿no? Tenemos nuestra f de x, también llamada y, ¿sí? Que es igual a 5x menos 2 sobre 2x más 1, todo eso elevado a la octava. ¿Qué aplicamos? Hacemos como que esto fuera únicamente x a la octava. Y mire lo que hacemos. Bajamos a multiplicar el 8, ¿sí? A toda la f de x, perfecto. Y le restamos 1 al exponente, que sería 7. Ese proceso está hecho en la primera parte. Mire, aquí, aquí y acá. El 8 que bajó. Pero adicional tenemos que nosotros resolver, ¿sí? La derivada de f de x, es decir, la derivada de 5x menos 2 sobre 2x más 1. Si aplicamos la derivada de esto, pues ya sabemos cuál es la derivada de un cociente, ¿sí? Derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador. Y dividimos para el denominador elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo está esto entonces. Dice la derivada de 5x menos 2 por 2x más 1 menos la derivada con respecto a x de 2x más 1 por 5x menos 2 sobre 2x más 1 elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, no se han equivocado al tipear. Vamos a revisar entonces ahora. Derivo, al momento que derivo 5x menos 2, mi respuesta va a ser 5 multiplicado por 2x más 1. Perfecto, 2x más 1. Menos, este menos es el de aquí. La derivada de 2x más 1 va a ser 2. Este 2, porque de 1 va a ser 0. Y multiplico por 5x menos 2, que está aquí. Perfecto. Abajo ubico 2x más 1 al cuadrado, pero mire, le mantengo el 2x más 1 al cuadrado hasta el final para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, acá ya en el último paso casi, lo que hago es multiplicar. 5 por 2x más 1 sería 10x más 5 menos 10 más 4. Menos 10x más 4. Se me iría el 10x con el menos 10x. Se me va a ir. Me va a quedar 5 más 4, 9. Tengo aquí el 9. 2x más 1 al cuadrado, aquí abajo. Y esto viene a ser un término constante, ¿no? Esa es la derivada que hicimos para cumplir la regla, ¿sí? Al final vamos a tener el resultado expresado este producto, pero tratando de simplificarlo a lo que más se puede. Recuerde que este exponente que tenemos fuera del paréntesis aplica tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, este exponente va a ir para acá y este exponente va a ir para acá. Tendría yo en consecuencia 8 que multiplica 5x menos 2, eso a la séptima, sobre 2x más 1 a la séptima, por 9 sobre 2x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Gracias, recién reviso el chat. Gracias, la señorita Quispe. ¿Sí? Muy bien, pasamos entonces acá. En el último paso tendríamos 8 por 9, sería 72, que estamos aquí, 72. ¿Sí? El otro sería 5x menos 2 elevado a la séptima, perfecto. Y abajo, mire, mire cómo nos coincide, ¿no? Tenemos 2x más 1 a la séptima por 2x más 1 al cuadrado. Al inicio del módulo revisamos nosotros exponentes también, ¿no? Propiedades de exponentes. Entonces, si yo tengo la misma base, y estoy multiplicando, ¿qué hago con los exponentes? O sea, primero conservo la base, lógicamente. ¿Y qué hago con los exponentes?
estimados? ¿Qué hago con los exponentes cuando tengo la misma base y estoy multiplicando? Pueden ver la respuesta que está al frente, ¿no? Para que me digan la respuesta acertada. Se suman los exponentes. Correcto, muy bien. Entonces, tengo yo el 7, tengo el 2 y tengo la misma base. ¿Qué hago entonces? Conservo la base, que es el 2x más 1, y sumo los exponentes, 7 más 2, 9. Y ahí quedaría mi respuesta. Hasta ahí llegaría ese ejercicio, ¿de acuerdo? Esa es la primera derivada de la función que nos dieron al inicio. Perfecto. Muy bien, entonces, también tenemos, bueno, hasta ahí el tema de derivadas, ¿no? Vamos a ver, por favor, yo les recomiendo que lean un poquito la teoría que hay dentro del aula virtual, ¿sí? Para que puedan responder las preguntas de teoría que tienen ustedes en el examen final. No pongo yo el examen final, pero se colabora con preguntas, ¿no? Entonces, yo les aconsejo en esa partecita también que revisemos la teoría para que no les sorprenda. Recuerde que la matemática es verdad que se hace varios ejercicios para aprender, sin embargo, esos ejercicios tienen una teoría en la cual se fundamentan. Si no revisamos la teoría, pues podríamos incurrir en algún error. ¿Sí? Muy bien. Ese ejercicio que habíamos resuelto nosotros hace un momentito, que es muy similar a este, ¿sí? Para que lo revisemos, lo que estamos cumpliendo es la regla de la cadena. En la regla de la cadena usted se va a encontrar con una función de este tipo, ¿sí? Pueden estar enteros o decimales, pero no va a haber producto o cociente de funciones. Entonces, mire lo que hacemos. Usted se va, si usted me entendió o me hace caso, que yo, como yo le estaba explicando, ¿sí? Se va a omitir este paso, por lo menos este paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted va a decir, bueno, este 5 que tengo yo aquí, tiene que bajar a multiplicarle al 3. Entonces sería 5 por 3, 15. Y a este x a la quinta le resto 1, que sería x a la cuarta. Y tengo el primer término. Perfecto. Ahora voy acá. Este 3, ¿por cuánto tengo que multiplicar ese exponente? ¿Cómo me quedaría el segundo término? Menos 6x cuadrado. Correcto, menos 6x cuadrado. Tendría 3 por menos 2, menos 6x. Le resto 1, tendría x cuadrado. Perfecto. El siguiente va a ser 4 por 15, 60. ¿Y x a qué exponente me va a quedar si le debo restar 1? Estamos en este término, muchachos. Al cubo. Exacto, me queda el cubo. Y el otro término, ¿quién nos ayuda a cuánto queda el último término? O sea, ya tenemos el resultado abajo, pero lo importante es saber Menos entonces, 20x. menos 20x, correcto. C2 pasa por el menos 10, sería menos 20, y el de x cuadrado menos 1, el exponente será x elevado a la 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, aquí tenemos ejercicios. Todos los ejercicios están resueltos, por favor, chicos. Si alguna duda tienen sobre esto, me avisan. A propósito, mientras verificamos algo más, ¿me pueden indicar ustedes cuándo presentan los trabajos o ya presentaron algún trabajo? El primero se Mañana, presenta esta mañana. El primer taller y el segundo taller. el lunes. Hasta el Ya. 20 me parece. Y el trabajo de investigación. Hasta el 23, me parece que es. Es decir, Sí, hasta el estaríamos 23 hablando es. hasta el día jueves. 23 jueves. Claro, tienen una semana. Ya, muy bien. De acuerdo. Vamos a revisar un poquito entonces. Revisemos esta parte. Ismael tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta?
Está presente Ismael. Parece que no. Bueno, vamos a revisar un poquito, a recordar un poquito, ¿no?, de lo que ustedes deben de haber aprendido hace mucho tiempo. Sí, es un poquito de trigonometría. En el tema de trigonometría, pues ustedes saben que la trigonometría se cumple netamente por cuando nosotros trabajamos con un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, ¿sí? Los otros ángulos obviamente van a ser menores a 90, van a ser agudos, ¿no?, para cumplir el teorema, ¿sí?, el principio de que la sumatoria de ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿sí? Entonces, primero, pues, para ver un poquito la teoría, ¿no? La trigonometría viene del griego trigono y metrón, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a medir triángulos. La medición de triángulos es lo que significa trigonometría. ¿Quién planteó esto? Pues sí sabemos quién es, fue Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras lo planteó pues al tratar de medir un pedazo de tierra, ¿sí? Donde se habían hecho parcelas por cuadrados y quedó una medida triangular. Y él es el que se inventó que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Al momento que sigue evolucionando este teorema de Pitágoras, pues él plantea que van a existir tres funciones, ¿sí?, que podemos observar en ese gráfico que tenemos. Las funciones van a ser seno, coseno y tangente, teniendo también nosotros como cofunciones, ¿sí?, la cotangente, la secante y la cosecante. Bueno, eso ustedes ya lo saben también, ¿no es cierto? Ya ustedes eso ya lo habían revisado anteriormente. Entonces, avanzando con esto, pues nosotros en trigonometría vamos a ver ángulos de su medida. Entonces, tenemos algunos tipos de ángulos. Siempre un ángulo se mide en sentido antihorario, ¿sí? Cuando usted mide un ángulo en sentido antihorario, quiere decir contrario a las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Contrario, usted va a tener la medida positiva de un ángulo, es decir, va a tener un ángulo positivo, ¿sí? Y cuando pues en la calculadora usted reemplaza una función seno, coseno, tangente o sus inversas, va a tener en un ángulo negativo. Eso quiere decir que mide en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es decir, mido para la derecha. En cambio, cuando son ángulos positivos, medimos hacia la izquierda, que eso llamamos sentido positivo y negativo respectivamente. Ahora, vamos a verificar nosotros aquí un poquito en esto, ¿no? En trigonometría vamos a utilizar radianes y grados, ¿sí? 2pi radianes equivale a 360 grados. Ojo, vamos a hacer una pequeña regla de 3 y con eso vamos a terminar también, ¿no es cierto? Para ya no cansarles mucho. 360 grados equivale a 2pi radianes, ¿sí? 2pi radianes, perfecto. Ojo lo que estoy poniendo, ¿no? ¿A cuánto equivaldrá 180 grados? ¿Quién me dice? Esta es una regla de 3 directa, ¿no? Multiplicamos en cruz. ¿Sí? ¿A cuánto equivaldrá? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mire, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Justo aquí. 360 grados, 2pi radianes. 180 grados va a equivaler únicamente a pi radianes, porque se simplifica este 2. ¿Sí? Entonces, 180 grados significa pi radianes. No le pongo el símbolo del pi porque no tengo un editor de ecuaciones, ¿no? Entonces le pongo pi radianes. ¿Y a qué será igual 90 grados? ¿Quién me dice a qué va a ser igual 90 grados? ¿Se dan cuenta que estoy dividiendo para 2 cada uno de los términos? Medio pi radiano. Correcto, Carlos, gracias. Va a ser pi sobre 2 o pi radianes sobre 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo en este ejercicio, en esta pequeña apreciación, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos claro eso, usted ya puede trabajar con radianes y puede trabajar con grados.
Generalmente la calculadora viene programada con la letra D, que es el D. Eso nos da netamente en grados, ¿sí? Para no meternos, para no profundizar más el manejo de eso. ¿Ya? Muy bien. Sí, es lo que acabamos de revisar. Mire, pero le resumimos nosotros en 3 líneas todo esto, ¿no? Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos pasar a radianes 150 grados. Facilito, ¿no es cierto? 150 grados, ¿sí? Y yo tengo que pasarle a radianes. Nos pongo que 180 grados equivale a pi radianes y con eso me sale facilito todo. Vamos a poner a resolver un ejercicio, ¿no? Si me dice que tengo 150 grados y eso debo transformar a radianes, pues voy a multiplicar por lo más cercano, 180 grados, y eso pues ¿a cuánto me equivalía eso? Me equivalía a pi radianes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo? Simplifico, saco la... ¿Qué puedo sacar de esos dos términos? Puedo sacar la tercera, ¿sí? La tercera de 150 sería 5. Vamos acá, perfecto, ¿ya? Como quieras simplificar, ¿no? Generalmente cuando tenemos números así como el 0 al final, saque décima décima y le queda 15 y 18. ¿Sí? De ahí saque la tercera, va a ser 5 de 15 y la tercera de 18 va a ser 6. Es una manera fácil de simplificar. 5 aquí y acá pues voy a tener 6. De esa manera obtengo 5 sextos pi radianes, que es la respuesta que tenemos acá. Entonces, siempre cuando hacemos las cosas así desarrollando ese momento, es como que le damos un plus extra, ¿no? Porque sabemos de dónde sale. Es muy diferente a ver un ejercicio ya resuelto que tal vez no sabemos de dónde va a salir. Entonces, esta partecita que está aquí, nosotros ya sabemos de dónde salió. ¿Sí? Salió de una conversión. Estos se llaman conversiones. Entonces, estos ejercicios que parecen difíciles, lo único que es una conversión. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Revisemos, por favor, aquí también. Y ahora sí venimos a lo que es la trigonometría. La trigonometría, tres funciones, ¿cierto? Seno, coseno, tangente, y sus inversas también. Ahora, este ángulo que tenemos aquí mide 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Para que sea 90 grados, debe tener ese símbolo aquí, ese cuadradito, o especificado que mide 90, como en este caso. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90, siempre. ¿Sí? Y si ven que aquí tenemos un ángulo, se llama alfa. El alfa va a estar formado siempre por la hipotenusa y un cateto. En este caso, el alfa está formado por la hipotenusa y por el cateto adyacente. Si nosotros quisiéramos decir de qué está formado el ángulo B, ¿sí? Estaría formado por la hipotenusa y por el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos revisando un poquito nosotros de la materia. Y ahora sí vamos a entrar a lo que son las funciones. El seno, ¿sí? Es el cociente del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mira, cateto opuesto del ángulo que estamos trabajando. Si trabajo alfa, mi cateto opuesto va a ser este de aquí. Entonces, como no tiene nombre, yo le pongo cateto opuesto, porque es opuesto al ángulo. Sobre la hipotenusa, ¿sí? Haciendo referencia al ángulo alfa. Si hago referencia al ángulo alfa, me dice que el coseno va a ser en cambio el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es este de aquí. ¿Sí? O le pongo una flechita. Este va a ser el adyacente. ¿Ya? Y la tangente del ángulo, cateto opuesto sobre adyacente. Es decir, el cateto opuesto que está frente al ángulo alfa sobre el que le forma el ángulo alfa. Estos dos. ¿Ya? Ahora. ¿Sí? Nosotros tenemos el triángulo de la unidad. Sí, está dado el fundamento para que usted pueda aplicar, ¿de acuerdo? ¿Sí? El fundamento, ese es el, bueno, el círculo de la unidad, pero que va formando cada una de aquí, de este círculo de la unidad, es de donde se derivan todas las funciones trigonométricas. Entonces, por favor, revisemos esta parte de la teoría, ¿sí? En esto no va a tener usted ejercicios de este tipo en su examen final, porque esto es un poco más teórico, ¿no?
Entonces no va a tener, no se va a demorar poco tiempo haciendo estos ejercicios. Es por eso que no va a encontrar este tipo de ejercicios en su examen final. Algo que les recomiendo, sí, esta tablita, aprenderse esta tablita porque nos va a dar, por ejemplo, el seno de 60, ¿cuánto es? Entonces usted va a decir seno de 60 en la calculadora. Sí, pero con esta tablita que usted tenga a disposición, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí tenemos ejercicios. ¿Sí? Aquí, mire, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, como les indiqué, y este es el de 90. Y ahí nos van pidiendo cada uno. Están resueltos estos ejercicios, ¿no? Para que pueda usted observar. Vamos a ver con el literal A. Seno de alfa igual a 3/5. ¿Sí? ¿Cómo sale 3/5? Seno de alfa, aquí está alfa. El seno es opuesto, que es de 3, sobre hipotenusa, que es de 5. 3/5, 0,6. ¿Sí? Esto sí está bastante fácil. También en esta partecita se ha puesto como material para que ustedes revise y practiquen la calculadora. ¿De acuerdo? Sí, entonces puede aplicar esto también en la calculadora y le van a salir esos valores. ¿Ya? Muy bien. Se cumple una condición en trigonometría. Las funciones trigonométricas tienen un signo. Ese signo, pues, más antes, ¿no? Se le conocía como un dicho que era todo sin tacos. ¿Sí? Entonces, cada palabra iba de acuerdo a la función. ¿Sí? Si es que gustan, pues les grafico un poquito ya para ir terminando con esto. ¿Sí? ¿Qué quería decir el todo sin taco? No sé si alguien escuchó eso en algún momento, ¿no? Algún profe de mate les enseñó en el colegio. Aquí se ponía la palabra todos, aquí se ponía sin, aquí se ponía ta, y acá pues poníamos todos. ¿Qué significaba esto? Que en el primer cuadrante, recuerde que en el plano cartesiano trabajamos con cuadrantes, ¿no? En el primer cuadrante, este gráfico que les pongo hace referencia a los positivos, ¿sí? ¿Ya? A las funciones, a los signos signos positivos de las funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante solo es positivo el seno. En el tercer cuadrante únicamente es positiva la tangente. Y en el cuarto cuadrante es positivo solo el coseno, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, pues al momento de explicar, ahí le van a... Aquí está una gráfica por cada una de las funciones. ¿Dónde es positivo el seno? Es aquí en el primero y en el segundo. Entonces aquí tenemos seno en el primer segundo, coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Entonces, en el primero y en el cuarto. Y tangente es positivo en el primero y en el tercero. ¿Sí? Se cumple este gráfico que acabamos de hacer, pues nos está explicando todo esto, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Pasamos entonces ahora. Sí, ahí ya tenemos ejercicios. Ejercicios que ya están resueltos para que se pueda revisar un poquito. ¿Sí? Y con eso pues hemos terminado. Listo, chicos. Bueno, yo les agradezco, nos hemos pasado bastante tiempo. Les agradezco a las personas que se han quedado y voy a tratar de unir los dos vídeos porque al momento que salí, como estaba grabando la reunión, pues se cortó ahí, entonces voy a tratar de unir los dos vídeos para que no tengan inconvenientes al momento de revisar. Sin embargo, pues, bueno, vamos a grabar hasta ahí, muchachos, ¿sí? Por favor.